que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y el que está hoy en medio de su pueblo. Amén. Saludo a su hermosa novia y futura esposa del Cordero de Dios. Amén. Su iglesia. Saludo al pastor Gustavo junto a su esposa. Amén. Pastores de esta hermosa congregación. Amén. Saludo también al pastor Hugo Lugara, que viene en representación y me gozo muchísimo del Consejo Pastoral de Quilicura. Amén. Hoy es un día muy especial. Amén. Para esta congregación. El poder avanzar un día más junto a nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Que Él está aquí. Amén. Ayúdanos, Señor. Qué hermoso saber que Él está aquí. Amén. Amén. Dios. Qué hermoso es saber que Él está aquí. Amén. Porque no en todas partes está. Amén. No es por parecer, sino que debe ser una realidad. Pastor Hugo habló ya de cómo deben ser los pastores, cómo debe ser la congregación. Se sufre mucho, Amén. no solo por la inconversión de la congregación, inclusive muchos pastores no saben más allá de eso, que normalmente nos concentramos en la congregación, pero hay un enemigo que no duerme, Amén. como se dice, y deja dormir. Así es, Señor. Es el que más debemos tener presente nosotros los líderes que vamos por delante. Amén. Porque donde se corte la cabeza, todo el cuerpo queda tirado. Amén. Esa es la estrategia, lo sabe. Y nosotros como cristianos deberíamos saber, pero damos gracias a este Dios maravilloso. Alabados a mi Dios. Oh, siento su presencia. Amén. A mi Dios. Porque este Dios maravilloso, a esta iglesia, a la iglesia, que es la verdadera iglesia, que dijo que Él es la cabeza. Amén. Amén. Imagínense que no hubiera sido la cabeza. ¡Aleluya! Él es la cabeza. Amén. Ahora, si usted pertenece a ese cuerpo, alabado y bendecido. Amén. Amén. Mi Dios. Y si por algún motivo todavía no está en ese cuerpo, corra. Corra. Ayúdanos, Señor. Alcáncelo. Aún está aquí. Alabados a mi Dios. Su gracia Alabados a mi Dios. está aquí. Aleluya. Voy a leer un mensaje que le pedí al Señor. Le dije, Señor, en este cumpleaños, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos declarar? Eres tú, necesito que tú hables. Porque el hombre se equivoca, pero tú no. Amén. Y quiero que ustedes lo escuchen a Él y no a mí. Amén. Quiero que eso quede claro a Él. Y justamente Él está aquí. Amén. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículo 16. Como lo hacen ustedes acá en este lugar. Espero que lo vayan encontrando. Dijimos, ¿no es cierto?, el Evangelio según San Juan. O sea, lo que está aquí escrito es según San Juan. ¿Sí o no? Según lo que él, Amén. el Espíritu Santo le pidió que escribiera. Capítulo 3, versículo 16.
personas, millones de personas en el mundo y otros ya desaparecidos escucharon este mensaje. No es un mensaje desconocido. Si dice así, ya lo han encontrado. Esto es importante, hermanos amados, que todo aquel que se pare acá en el púlpito, cuando va a abrir la Biblia, espere a todo el mundo que la abra y que encuentre el pasaje bíblico. Porque muchas veces vamos y la gente está buscando todavía y empezamos a leer y la gente queda perdida. La gente tiene que leer también. Le damos lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amado Dios, te pido ayuda. Solamente yo soy un instrumento. Tú eres la palabra y declárala en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Toma asiento. Llevo años predicando y siempre cuando el Espíritu Santo está en un lugar me hace temblar. Y eso es hermoso. Porque muchas veces nos paramos, yo me la sé toda. Y ese es un problema, porque si está pensando de esa forma, el Señor no está frente a usted. Pero quiero decirle que hoy está frente a mí. Y le pido a Él que siga amándole como lo dice su palabra en esta hora. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mensaje nace de una conversación que ustedes la conocen. De un hombre que era fariseo. Su nombre era Nicodemo. Nicodemos vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren cómo se dirige. Rabí, maestro, ¿qué significa eso? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren la conversación. ¿Cuántos de los que están aquí han venido así, con ese mismo ánimo de conversar con el Señor Jesucristo? Pero miren, esta persona es un fariseo, es un hombre letrado, conoce la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la Torá. Lo conoce, al revés y al derecho. Y se vienen a presentar delante de Jesús. Muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia y hemos pasado por mucho tiempo a lo mejor escudriñando la Escritura y estamos también ahora frente a Jesús. Le podemos decir maestro, le podemos decir Señor, le podemos decir todo. Y este hombre también le dijo cosas, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabe, lo tiene claro, que su posición y esta persona que para él era Jesús, hacía cosas extraordinarias. Pero mientras él está hablándole a Jesús, Jesús está examinando su corazón. Como en esta hora y en esta noche,
Señor nos está examinando a cada uno de nosotros, Amén. nuestro corazón. Y empiece a inquietarse en su vida ahora. Porque no hay lugar donde Dios no esté observando. Amén. Sea ahora con luz, sea en oscuridad, sea en su hogar, fuera de su hogar, sea en su trabajo, fuera de su trabajo, sea que va en dirección en una movilización, Él está allí. Sus ojos están atentos a sus hijos, principalmente. Pero aquí están escudriñando el corazón de Nicodemo y le dice, respondiendo Jesús a esa adulación que le hace a Jesús. Qué importante que no nos deslumbremos o nos cegamos cuando alguien nos habla, qué hermoso eres, que como cristiano, qué hermoso como predicas. Jesús no hizo eso, sino que Jesús fue directo a la necesidad de este hombre. Y ese debe ser nuestro trabajo como pastores, como predicadores, como hermanos, como creyentes. Interesarnos en la condición del ser humano. ¿Cuál es? Y dice que Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora usted por mucho tiempo conoce este mensaje, pero ayer Nicodemo no lo conocía. Bueno, Nicodemo no tenía la interpretación. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Usted ya sabe cómo lo puede hacer, pero Nicodemo no lo sabía. Y hay muchas personas que también van a estar en esa condición cuando usted le está hablando. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede entrar? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Teológicamente, agua es palabra y Espíritu es ese Espíritu que ingresa al corazón de un hombre que ha confiado en lo que Jesucristo ha hecho y se mantiene allí dirigiendo sus pasos con la palabra en su interior. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Y ahí, ¿no es cierto?, seguimos con la conversación. Finalmente, le recuerda, el Señor es un enseñador por excelencia, el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hoy nos está preguntando a nosotros. Ustedes están aquí, llevan su tiempo como creyentes, como hijos de Dios, ustedes como pastores, y no sabes esto. Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay dificultad en entender lo celestial de lo espiritual. Normalmente entendemos lo carnal, pero lo espiritual nos cuesta. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Amén. Porque queremos entender lo espiritual. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y como Moisés dice, mire, y nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso ustedes lo conocen, sale en el Antiguo Testamento, en el tiempo, ¿no es cierto?, en que Moisés guió a su pueblo allí en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos a esta parte. Y esto es lo importante, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera es una magnitud, es algo sin precedente lo que Dios ha hecho con esta humanidad. Y ustedes son testigos, ustedes están aquí. Amén. Están sentados por esa realidad, por ese de tal manera. Ustedes están aquí, coloquen oídos, no se distraigan, no se muevan, no hagan nada. Permanezcan atentos para que su corazón se abra y usted pueda entender lo maravilloso que es el amor de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, dice
Es algo impresionante, que muchas veces no lo captamos, no tenemos idea, solamente lo escuchamos en predicaciones, son textos que decimos en la calle, o en las escuelas dominicales, o aquí en alguna oportunidad, en alguna predicación. Porque ya esto ya es como antiguo, ¿no? Ahora los predicadores van por allá por no sé dónde. Pero nunca debiéramos dejar de pensar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor continuando. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuál es la razón? Porque Dios se dio eso de dar a su Hijo como regalo para nosotros. ¿Cuál es la razón? El amor. Pero ¿por qué nos amó? ¿Cuál es la razón? Porque Dios nos ama. Si nosotros somos ¿qué? Antes que llegáramos aquí, ¿qué lo éramos? Pecadores. ¿Y el pecador cuál es su destino? Gloria a Dios. Y esto sucedió en el principio. Usted lo sabe, usted lo ha leído. Yo estoy seguro que usted lee la Biblia. Amén. Y eso sale en Génesis. Principio. Creo que el hombre con su esposa estaban en un jardín. ¿Sí o no? Amén. Y era hermoso. No, han leído la Biblia entonces. Puedo estar tranquilo en este momento porque si no estaría perdido predicando a alguien que no tiene idea más o menos de eso. Entonces, ustedes saben que allí estaban, pero ¿quién estaba también? Satanás. Y se inició en un momento determinado. Estoy reduciendo porque tengo como 15 minutos para predicar. Entonces, estoy reduciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la mujer se le ocurrió conversar con ese personaje. Y ese día tuvieron una conversación totalmente distorsionada que fue dejando mal a Dios. Usted lo conoce, no quiero entrar más en detalles teológicos, pero fue dejando mal a Dios. Y esta mujer le creyó ¿a quién? A Satanás. Así que Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo así, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ese mismo tema se traspasó en forma negativa a la mujer en la conversación con Satanás. Palabra de Satanás. Escuchó, fue ministrada por Satanás y ella recibió ese mensaje. Y posteriormente ese mensaje se lo transmitió ¿a quién? A su esposo. Iniciaron un retroceso de nacimiento negativo, de una mentalidad negativa, y se produjo un daño tremendo. El Señor buscó a esta pareja en el aire del día, su espíritu se movió preguntando dónde estaba Adán, y Adán estaba escondido porque estaba avergonzado. El pecado trae vergüenza. Amén. Nos aleja de la pureza de Dios. Amén. Y en ese momento viene todo el castigo, y la Biblia dice en lo general, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Sentencia total. No había ninguna salida. Ninguna. Y hermanos amados, entre medio voy a poner esto. La muerte nos llevaría a una perdición total, a una degradación de vida total, donde andaríamos en oscuridad con angustias y desesperaciones que nunca acabarían y nunca acabarán para los que no entienden esto.
¿Me están siguiendo, verdad? Amén. Y esto sucedió, y el Señor en su gran amor, porque de tal manera, si es un Dios grande, inicia el proceso, porque Dios no necesita que le digan, Él actúa. Amén. Él es más rápido que todos nosotros. Amén. Él sabe ya lo que nosotros vamos a hacer mañana. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces tenga cuidado cuando vaya a planificar algo humano. Yo creo que el Señor ya lo sabe. Tenga cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta cuando la iglesia pone atención a la enseñanza, hermano. Amén. Porque esto es hermoso, porque esto le va a significar que usted se va a levantar, va a decir, ya, no cualquiera me va a engañar, pero la pelea la tendremos siempre. Amén. Entonces, se produce ese daño tremendo y el Señor lo que hace de inmediato, cuando la pareja en su ya forma intelectual deplorable ya no tenía pensamiento de sabiduría para hacer cosas, cuando se vio desnudo, se vistió ¿con qué? Con hojas de higuera y se tapó porque estaba desnudo. Y en ese momento, ¿no es cierto? Las hojas, ¿cuánto duran? Días nomás. El Señor dijo, movió la cabeza, pero ellos son mi creación, porque Él los creó a su imagen, y semejanza. Los creó a eso, hermano. Ustedes no saben lo maravilloso. Por eso que esto que está sucediendo, lo que le estoy explicando, fue un daño tremendo, grave, que no tenía remedio, pero Dios le dio la salida. Y produce, ¿no es cierto?, que mata a un animal y viste al ser humano con algo mucho más durable. Amén. Ahora, la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia, ¿o no? ¿Dónde sale eso? No me acuerdo. ¿Romanos 6 o Romanos 3? Ya. La lea para la casa. La paga del pecado es muerte. Escuchen bien, la paga del pecado es muerte. Sigan, por favor. Sigan. La paga del pecado es muerte. Yo peco, mi salario será eso. Yo trabajo para pecar, yo trabajo para hacer cosas que no convienen y mi paga será la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios trae buenas noticias. Y la buena noticia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Señor Jesucristo, este será salvo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los predicadores dicen, ven a Cristo y tu vida será perdonada, tus pecados. ¿Cierto? Tus pecados serán perdonados. Y es una verdad, tus pecados serán perdonados. Y usted le toma el asunto y dice, qué bueno que han sido perdonados mis pecados. Y más encima viene la buena noticia, que la leemos muchas veces, hermano, y es extraordinaria. Ayer estuve con mis hermanos en la iglesia y leí este mensaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba ahí, muertos en vuestros delitos y pecados. Y después dice el versículo 8, que es el más maravilloso para todos nosotros, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Sigue Dios haciéndolo del principio. Adán no hizo nada, Eva no hizo nada, y el Señor mató un animal y lo cubrió. Hoy Dios te está hablando a ti, yo te he salvado. Amén. No porque hayas hecho algo que me caiga bien. Te he salvado porque yo quiero. Porque yo te amo. Pero el problema es el siguiente. La
llama el pago del pecado. Tú lo debes. Yo lo debo. Los pastores que están aquí lo deben. Deben pagar la cuenta de su pecado. Por gracia somos salvos. Entonces usted se siente contenta porque usted no tiene que pagar. Pero quiero decirle que el pecado no ha quedado sin efecto. Tiene que pagarse. Hay que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo. Su cuenta es muerte. Tome su nombre, escríbalo y ahí abajito dice su cuenta. Debes pagarla. Y tu cuenta es muerte. Es muerte. Tienes que pagar. ¿Por qué está aquí usted? ¿Viene para pagar? ¿O viene para gozarse con el Señor? Viene para gozarse con el Señor. ¿Por qué viene para gozarse con el Señor? Porque el Señor, ¿qué hizo? Él pagó la deuda. O sea, que quiero decirle, la paga del pecado es muerte. Nunca, eso es, justamente así es, nunca la justicia de Dios dejó de cobrar. Usted pecó y usted paga. La pregunta que le hago hoy día, ¿pagaron? ¿Pagaron? Digan sí, hemos pagado. Amén. ¿Por qué? Porque yo he creído en quién, que Él pagó mi cuenta. Amén. Él pagó mi cuenta. Mire, observe bien por fe. En un momento determinado arrestaron a Jesús. Y desde el momento que lo arrestaron, lo fueron golpeando. Latigazos por todos lados. La carne era arrancada porque los látigos tenían unos ganchos que caían sobre el cuerpo de Jesús y los romanos lo tiraban. Y salía piel y sangre. Golpeando al inocente. Pero que Dios lo puso como culpable a cuenta de cada uno de nosotros. ¿Cómo se siente usted hoy que un inocente pague por usted que es el culpable? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo se siente usted que otro que es inocente esté pagando su cuenta? Si podemos reaccionar a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor incomprensible para la lógica humana. Y usted no puede estar inerte en esta situación. Por eso no debiera usted en un momento determinado decir, no, hoy día no, mañana sí, hoy día acepto, mañana no, hoy día voy, mañana no voy, hoy día soy cristiano, mañana me quedo unos días, me doy unos par de vacaciones y después vuelvo. Quiero recordarle que ustedes siguen siendo culpables para la justicia, pero hay uno que le ha tapado su culpabilidad, ha cubierto su pecado a costa de su muerte. Vea por fe que en vez de que sus manos fueran clavadas, fueron clavadas en las manos de un inocente. Vea que en el costado de un cuerpo que era inocente, no atravesó su costado. Recuerde que las burlas que recibió Jesús allí en la cruz eran para usted, porque usted era el desnudo, pero usted no las recibió. ¿Está
siguiendo? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y la paga fue justa. La justicia aceptó esa paga. Por eso que hoy Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora ahora quiero decirle una cosa, porque usted todavía no entiende esto. Usted era culpable. ¿Por qué no es culpable hoy? ¿Por qué? Por Cristo. Ahora, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? En Cristo. ¿En Cristo? ¿Está en Cristo? ¿Está en Cristo? ¿Está segura que está en Cristo? ¿Está seguro? Porque para estar en Cristo yo tengo que mantener mi fe. Y cuando mantengo mi fe, pertenezco a un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Por la fe en su nombre. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Iglesia. Iglesia. Y esa iglesia está llena de miembros, que cada uno tiene una actividad. Así que usted no se puede mandar a vacacionar cuando hay actividad en la iglesia, porque ese cuerpo se está moviendo en actividad conforme a la orden del Dios que es cabeza. Jesucristo es cabeza de ese cuerpo. Y muchas veces usted dice, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios y ando con Biblia, pero no obedece. Si no obedece significa que usted no está pegado al cuerpo. El cuerpo tiene vida. Ese cuerpo está sentado en los lugares celestiales y vive por la cabeza. Entonces la pregunta a usted en este día, ¿cómo está funcionando? Está funcionando diciendo, te doy gracias, Señor, por haber recibido el perdón de pecado, por tú haber tomado mi lugar, los golpes que eran para mí los recibiste tú. Y me diste la gran oportunidad de yo pertenecer a tu cuerpo nuevo. Que la iglesia es un misterio. En el Antiguo Testamento esa iglesia estaba escondida, en el Nuevo Testamento aparece y se juntan dos pueblos. Uno que tenía la garantía desde antes por los pactos, que se llama Israel, y posteriormente nosotros. Los de la colita. Y Dios con amor, nos unió y pertenecemos a su amado y precioso cuerpo, que es la iglesia, la que está hoy día cumpliendo años. Cumpliendo años. Hermanos amados, somos bendecidos de tal manera que usted no se lo imagina la bendición que tenemos, hermanos, al saber que Dios nos ha dado salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces crea a lo que dice el resto de este mensaje, y estoy terminando. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted merece que le paguen su cuenta. ¿Me entiende? Usted obligadamente tiene que meterse a este cuerpo que es el cuerpo donde todos los que están allí han cancelado su cuenta. ¿Y quién era su cheque? Jesucristo. Amén. Dígalo con sinceridad, dígalo con gracia. Gracias, Señor, por pagar mi cuenta. Gracias, Señor. No me quiero apartar jamás porque tú eres mi pago. Amén. Y ahora quiero seguirte y avanzar hasta la eternidad. Y tal como lo dijo el pastor anterior, un día nos hará otra maravilla el Señor. Amén, sí, Señor. Ese cuerpo destrozado que salió de la cruz fue sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Eso nos ha traído una victoria mayor. Así es, Señor. Antes moríamos para nunca levantarnos, pero hoy los creyentes mueren con una esperanza que un día resucitarán. Amén. La iglesia predica la buena noticia del Evangelio.
Usted es la iglesia, levante las manos los que son la iglesia. Usted predica la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Amén. Y como Él resucitó, nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo Amén. que ha dado a su Hijo unigénito Así es, Señor. para que todo aquel que en Él cree más tenga. Qué maravilloso. Entonces no está en vano aquí adorando, glorificando, exaltando su nombre. Aquí está porque el que lo salvó es merecedor de toda adoración, alabanza y glorificación. Bendito sea el nombre del Señor. Podría estar toda una noche hablando de cosas extraordinarias de mi Cristo, pero ya llegarán otros días y podremos seguir avanzando. Pero Dios es el que está aquí, su Hijo es el que está aquí y el Espíritu Santo es el que está aquí. Llena su vida, así que adórele, levante sus manos y salga aquí después que nos vamos, después de comer doble, porque no es problema de los hermanos. El pastor dijo que eran muchos los que venían y yo restringí gente. Entonces traje a unos pocos nomás. Dije, ustedes son los elegidos, así que ahora vamos a comer doble. Es que el Señor es hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos ha amado a nosotros. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra en ustedes y cuando se vayan, recuerden, vayan gritando, me han pagado mi cuenta. Santo sea su nombre. Glorificamos al Señor. Vamos.